Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Saludos desde la oficina de Colombia aquí en un día un poco frío y gris, pero vamos a tener un seminario muy bueno. Feliz viernes a todos, espero que la semana haya sido muy productiva. Como siempre, tenemos este espacio de una horita y media, 2 horas para conversar con nuestros panelistas invitados el día de hoy, que son Pedro Cabezas y Angélica Alfaro, desde El Salvador y Nicaragua respectivamente, y nos van a hablar sobre un informe muy interesante que ellos hicieron, digamos un diagnóstico grande sobre minería en América Central. Entonces, pues vamos allá. Como siempre, primero presentarnos. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente es una organización regional sin ánimo de lucro. Trabajamos desde Estados Unidos hasta la Patagonia, usando el derecho y la ciencia para proteger comunidades y el ambiente en nuestra región. Como ya saben, pues tenemos unas líneas de seminarios virtuales que hemos iniciado desde el año 2018 sobre temas técnicos de minería, sobre casos de estudio, para que ustedes tengan más información para resolver estas asimetrías de información que caracterizan los conflictos ambientales en nuestra región. Y pues sin más, quería presentarles este informe que hicieron los compañeros, que se llama Estrategias para la Defensa del Medio Ambiente y Derechos Humanos ante los impactos del extractivismo minero en Centroamérica. Es un informe súper valioso que se publicó, si no estoy mal, en octubre del año pasado, y los compañeros lo han venido presentando en varios espacios para socializar los hallazgos de este informe. Y nuestros panelistas del día de hoy son Pedro Cabezas, que es el coordinador regional del Programa de Derechos Humanos de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRITPES, y él hace una facilitación para, digamos, eh, organizar esta coalición regional que se llama CAFREMIN, que es Centroamérica Libre de Minería. Eh, Politólogo de la Universidad de Toronto en Canadá, tiene más de 20 años de experiencia como activista en temas de derecho laboral, justicia económica y salud mental, y desde 2013 está involucrado en este movimiento ambiental en Centroamérica. Y por otro lado, nuestra segunda panelista, Angélica, quien nos va a hablar ya, digamos, como investigadora principal del informe, mucho más en detalle de este, es administradora de empresas, cuenta con posgrados en gestión ambiental, además es investigadora desde hace mucho tiempo y asesora en políticas públicas en su país, y tiene más de 14 años de experiencia en temas de industrias extractivas en Nicaragua y en la región del CA4, que es Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Y colaboró con el estudio Estrategias para la Defensa del Medio Ambiente y Derechos Humanos, que vamos a presentar el día de hoy. Como siempre, les recuerdo que las líneas temáticas, ya estamos terminando casi el año, pero vamos a tener este seminario y otros dos seminarios probablemente, más algunos si ustedes tienen alguna sugerencia para antes de terminar el año. Y estos seminarios tienen tres líneas temáticas, como ya les hemos dicho en anteriores. El verdadero costo de la minería, al cual pertenece este seminario, estudios de caso muy puntuales de algunos proyectos mineros que ustedes quieran poner en este espacio para que todos los compañeros de América Latina los escuchen, nos den sus opiniones, sus impresiones, colaboremos entre todos y nos encontremos en este espacio que es básicamente un espacio de diálogo, y temas seleccionados, digamos que temas técnicos para que ustedes tengan mayor información. Como siempre, les recuerdo que en el webinar, a través del webinar, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en esta pestaña de preguntas que les aparece en el menú de GoToWebinar. Entonces, si tienen alguna pregunta, consulta a nuestros panelistas, les pedimos por favor que las escriban mientras ellos están hablando, y nosotros al final del webinar las vamos a compilar y se las vamos a preguntar a ellos. Pero para que no pierdan digamos que la onda cuando estén preguntando, pregúntenlas apenas se les ocurran. Pueden escribirlas allí. Y bueno, sin más preámbulo, entonces le doy la palabra a nuestro primer panelista del día de hoy, Pedro Cabezas, quien nos hará una introducción a lo que es Acafremín y a los trabajos que están haciendo ellos en la región. Gracias. Aló, no, no sé si me ven bien todos por ahí o me escuchan bien. Te escuchamos y Sí, te vemos perfecto, Pedro.
Bueno, primero que nada, buenos días a todos y gracias a los compañeros de AIDA América por permitirnos esta oportunidad de compartir el trabajo que estamos haciendo a nivel de la región centroamericana. Mi nombre es Pedro Cabezas, trabajo con una organización que se llama Asociación para el Desarrollo de El Salvador y a través de esta asociación coordino, facilito un programa regional sobre minería y derechos humanos, principalmente enfocado en el fortalecimiento de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, que están afectados, que están trabajando con los impactos de las industrias extractivas, principalmente la minería, ¿no? Esta coalición se formó en el año 2017 a partir de un encuentro que tuvimos en Nicaragua, donde entre las conversaciones que tuvimos entre las diferentes comunidades y organizaciones afectadas por la minería, nos dimos cuenta que en Centroamérica hace falta una organización o un vehículo que pueda articular los temas de los impactos de las industrias extractivas a nivel regional, y como tal decidimos conformar este grupo que está formado por un comité coordinador, que tiene un representante en los países de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, que son los países que nosotros vemos, o lo que le llamamos aquí en Centroamérica la región CA4. Esto se dio por la facilidad que se nos hace por el Tratado CA4 de viajar entre diferentes países e intercambiar diferentes comunicaciones y experiencias, ¿no? Además del grupo coordinador, tenemos un grupo que son como organizaciones beneficiarias del proyecto de fortalecimiento, que son como entre 25 a 30 organizaciones, comunidades, grupos comunitarios que están trabajando con nosotros, con lo que estamos nosotros tratando de apoyar y tratar de generar ese intercambio de experiencias, intercambio de estrategias y generación de información que creemos nosotros que es muy importante, ¿no? Creemos que hay un vacío con respecto a los impactos de la industria extractiva en Centroamérica. No hay información que se ha generado de manera sistemática, y lo que nos estamos dando cuenta es que hay muchas áreas de investigación que nosotros queremos avanzar, pero tenemos el otro problema, que además del vacío institucional y académico que existe, es que estamos operando en un contexto un poco complejo, ¿no? Nosotros en lo que estamos observando hemos observado en los últimos 5 a 10 años es que ha habido un incremento de la inversión extranjera, principalmente enfocado en la industria extractiva, que es una industria extremadamente agresiva, ¿no? Por otro lado, tenemos unas instituciones estatales que son débiles, son democracias nuevas, no ha habido un desarrollo de la institucionalidad con respecto al manejo y la regulación de estas industrias, y al mismo tiempo existe un tipo de cooptación por parte de las industrias hacia las instituciones del Estado para facilitar el acceso a los recursos naturales, ¿no? Eso está teniendo un impacto grande en las comunidades. Al mismo tiempo que existe este incremento a la inversión en las industrias extractivas, también ha existido un incremento a la inversión de militares en la región. Si ven los patrones de inversión a la policía, al crecimiento de los militares en la región, también está incrementando. Y al mismo tiempo existe un incremento a la violación de derechos humanos, ¿no? Y lo que vemos es que hay una coalición entre los estados, las empresas mineras y los equipos represivos de cada país para facilitar el acceso a los recursos naturales cuando existe oposición por parte de las comunidades o por parte de la sociedad civil a la implementación de proyectos mineros, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos tratando de fortalecer la parte investigativa del trabajo que hacemos. Comenzamos con este diagnóstico que Angélica les va a extender los datos de los resultados de lo que hemos encontrado. Estamos trabajando también en temas de derechos humanos. Estamos a punto de publicar un estudio sobre el derecho a la consulta libre, previa e informada en la región centroamericana. Estamos trabajando otro tema en El Salvador con respecto a los objetivos del desarrollo sostenible.
y al mismo tiempo estamos tratando de generar alianzas con organizaciones internacionales, con expertos, con gente que sepa del tema, porque necesitamos fortalecer la capacidad de las organizaciones sociales y de la sociedad civil en Centroamérica para entender las complejidades de la industria extractiva y para poder así tratar de incidir en políticas públicas que promuevan la transparencia y la regulación debida con respecto a estas industrias, ¿no? Eso es en general el trabajo que hacemos y bueno, yo lo voy a dejar ahora con Angélica, que les puede elaborar más sobre el tema de la minería específicamente y el diagnóstico que hemos elaborado, y ojalá que tengamos una buena conversación a final de la presentación. Mil gracias, Pedro. Súper bueno el resumen. Entonces, para las personas que estén interesadas en todo este tema de minería en Centroamérica, ya saben que hay organizaciones allá, que hay redes allá trabajando en este tema, que está Pedro, que está Angélica, y que van a estar pues gustosos de darles toda la información que necesiten, de empezar a colaborar entre organizaciones, entre comunidades, etcétera. Y bueno, sin más, entonces le doy la palabra a Angélica Alfaro. Ella nos va a presentar justamente toda la investigación que hizo para el informe y nosotros les vamos a dejar mientras tanto el vínculo al informe donde se pueden descargar el informe en la pestaña de chat. Entonces, muchas gracias. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias, buenos días y bienvenidos a todos y todas. Pues agradecemos de antemano poder participar en este espacio para contarles un poco sobre este tema que hemos desarrollado a través del estudio sobre perspectivas de la minería metálica en la región centroamericana, específicamente en 4 países, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Quisiera iniciar pues, este seminario señalando que en la región, particularmente la minería de metales, ha sido un modelo que tiene historia, más de un siglo de despojo que ha habido en la región, y que en la actualidad, a más de una década, pues los gobiernos de turno han venido reactivando bajo marcos regulatorios modificados y políticas de atracción de la inversión, la inserción de transnacionales, empresas transnacionales que aprovechan los recursos minerales a costa de enormes daños que ya están ocasionando al entorno, y que evidentemente esta situación ha venido alertando a las organizaciones de sociedad civil que están trabajando en pro pues, de discutir un poco sobre cuáles son las consecuencias que se están generando en este sentido en los países. Vamos a presentar un poco el contenido de la presentación. Si pueden observar ahí, tenemos... Hola, Angélica. Eh, Espera a ver que no estoy viendo tu pantalla. ¿Ahora? ¿Se ve? Veo tu cámara, Ok. pero no. A ver. Ok, sí, no la tenía activada. Ok. Eso, Ahora sí. perfecto. Ahí ya vemos. Ajá. Perfecto, perfecto. Súper. Ahora sí. Bien, Vale. en este sentido, vamos a analizar un poco 3 puntos claves en esta presentación. Vamos a abarcar un poco sobre el régimen concesionario en la región, abordando un poco sobre las legislaciones y la obtención de licencia, un poco dónde están ubicadas estas concesiones en estos 4 países, cómo ha sido la evolución de la cesión de lotes mineros, sobre todo al año 2007, que se tomó en consideración dentro del estudio. Vamos a abordar también un poco sobre las características de indicadores socioeconómicos del sector. Nos referimos con esto a la contribución al Producto Interno Bruto, lo que es la generación de empleo, salarios, exportaciones, un poco cómo se está manejando el régimen fiscal minero, y hablar también acerca de la minería artesanal y pequeña minería, que es un sector que está incipiente, pero que sí fluye dentro de este mismo contexto del sector minero. Y como tercer punto abordaremos un poco sobre el contexto socioambiental, hablando más sobre los sistemas de evaluación ambiental, si cuentan con
o permisos ambientales estas empresas, sobre la rehabilitación y cierre de minas, que es un tema bastante discutido en la región, y algunas afectaciones socioambientales que hemos identificado comunes para estos 4 países objeto de análisis, vinculados con áreas protegidas, recursos hídricos, pueblos indígenas, y en general, pues, en eso vamos a trabajar ahorita con la presentación. Bien, en cuanto a la legislación y restricciones mineras en Centroamérica, decirles que el marco jurídico ha estado marcado por diversos momentos. Los más recientes ocurren pues, en la década de los 90, que es la que representa un poco para la región la implementación de ajustes estructurales que incluyó la estimulación de la inversión extranjera directa, esto pensado en que se inyectara capital en la región a raíz de los conflictos bélicos e inestabilidad sociopolítica que había ocurrido en la década de los 80 en países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua. A partir del 2000, pues, del 96 al 2000, pues se comienzan a realizar reformas en la región y se aprueban nuevas leyes mineras que flexibilizan los requisitos de protección socioambiental y otorgan grandes beneficios fiscales como exoneraciones y bajas tasas de impuestos a las empresas mineras. En particular, se conoce que las más recientes iniciativas de ley están aprobadas a partir del 2012 en Honduras, una nueva ley que se implementó a raíz de que hubo un golpe de Estado y posteriormente se mantuvo una moratoria de facto y al final pues esta discusión de la ley de Honduras fue aprobada con beneplácito de la industria. Más recientemente Nicaragua acaba de aprobar una ley creadora de una empresa estatal al 2017, y particularmente en El Salvador se aprobó también la ley de prohibición de la minería metálica. El caso particular de este país amerita ser mencionado porque marcó un precedente histórico en cuanto a la lucha social que libraron las comunidades por más de 10 años, pues hasta lograr una ley que prohibiera la minería metálica en todo el país. Entonces, todos estos periodos se han visto inmersos en múltiples factores externos e internos que han marcado también una pauta interesante en el desarrollo del sector, porque, por ejemplo, hablamos también de que en toda la región se estuvieron suscribiendo acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea que también permiten la inversión en minería. Hablamos también del auge que ha experimentado el precio internacional de los metales en el periodo 2008 al 2012. Hablamos del oro, la plata y el níquel, que son parte de los minerales que se exportan a otros países procedentes de la región. Y también las crisis y conflictos sociopolíticos ocurridos en diversos momentos en nuestros países, que ya son muy conocidas a nivel internacional, golpes de Estado, conflictos políticos vinculados con dimisión de presidentes, como por ejemplo en Guatemala, los más recientes en Nicaragua. En efecto, también se plantea dentro de las legislaciones diversas moratorias que han ocurrido, o sea, con diversas modalidades. Por ejemplo, en Honduras, ya había mencionado en el 2006, en El Salvador ocurrió en el 2009, son moratorias de facto que sucedieron en los países. Guatemala también estuvo en un proceso de moratoria entre el 2012 y el 2016. Y obviamente que todo este sector, como se ha estado moviendo por los gobiernos, ha generado también resistencia antiminera y criminalización, judicialización y asesinato de líderes comunitarios pues, que se oponen a este tipo de proyectos. No solo las moratorias han limitado al sector, también hay algunas restricciones que están contenidas en el marco legislativo y en general establecen alrededor de 3 categorías, por ejemplo, en el ambiente o en el entorno, se prohíbe la minería en áreas protegidas o en fuentes de agua, como el caso de Guatemala, Honduras y Nicaragua. También en poblaciones se prohíben operaciones mineras cerca de poblados. También hablamos de bienes, hay restricciones
de la minería que afecten a bienes. Por ejemplo, se mencionan ahí dentro de las leyes que afecten a pozos o obras de servicios públicos. Y algunas pues, de estas leyes indican aspectos más específicos que otras. Pero en general, la mayoría coincide con que las restricciones están enfocadas en zonas sensibles como los ecosistemas. Con respecto a la obtención de licencias mineras, podemos decir que se establecen diversas modalidades que varían entre los países y que van desde la prospección, el reconocimiento, la exploración, con periodos cortos que oscilan de 6 meses a 5 años, prorrogables, con una extensión que va de 10 hasta 3.000 kilómetros cuadrados. Y en el caso de la explotación y aprovechamiento, este oscila entre 15 a 30 años, igualmente prorrogable, con extensiones que van de 10 kilómetros hasta indefinido, como lo establecía en la Ley de Reforma de Minería de El Salvador. Los lotes mineros en este sentido pueden ser transferidos e hipotecados. Aquí las empresas pueden negociar con los lotes que se les han sido otorgados. Hemos evidenciado dentro del proceso concesionario algunos vacíos jurídicos porque se establecen, por ejemplo, plazos cortos para el trámite concesionario. Algunos países como Honduras establecen plazos para la prospección, no establecen plazos para la prospección o no se indican mecanismos ni montos claros de indemnización para los dueños de terreno. Nicaragua plantea, por ejemplo, una concesión única que incluye las principales fases de la minería, que es la exploración, la explotación y el aprovechamiento de los recursos. Por ejemplo, también encontramos que en las consultas públicas se vulnera este derecho porque los procesos, los mecanismos son mínimos e insuficientes en las legislaciones. Solo Honduras tiene un proceso establecido en la reciente ley en la fase de explotación, pero ha sido poco efectivo. Y las consultas que se han realizado en Centroamérica se han asegurado básicamente a través de leyes municipales o leyes de participación ciudadana, como en el caso de Nicaragua, u otras conexas, y en lo que está establecido en el convenio 169 como el recurso alternativo que ha reivindicado el derecho a las comunidades y poblaciones indígenas. Se ha incluido también dentro del proceso concesionario una nueva modalidad llamada áreas especiales mineras. Estas son zonas identificadas por el Estado con un potencial minero, las cuales pueden ser adjudicadas con trámites ágiles. Estas representan una amenaza en relación al despojo y expulsión de las comunidades y se vuelven también inconsultas porque el Estado tiene la potestad de cederlas sin el conocimiento previo por parte de las poblaciones. Por ejemplo, en Guatemala el proceso de convocatoria y adjudicación dura 6 meses, es un trámite bastante expedito. En Honduras el Estado establece convenios de entendimiento sobre estas áreas para construir empresas públicas o privadas, sin necesidad de rendir ningún tipo de información sobre el proceso de otorgamiento de la concesión. Nicaragua lo ha incorporado recientemente, en el 2007, con la ley creadora de esta empresa estatal, que se llama ENMINAS. En relación a la ubicación de lotes mineros, decirles que en Guatemala se encuentran localizados en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango en el occidente del país, Alta y Baja Verapaz y Zabal en el norte, y Chiquimula en el oriente. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, estos lotes solicitados se localizaban en los departamentos de Chalatenango, Cabañas, Morazán, San Miguel y La Unión. Para el caso de Honduras, igualmente están localizados en casi todo el país. Los principales departamentos donde se encuentran ubicados estos lotes mineros son Santa Bárbara, Olancho, Choluteca y Copán, y también Francisco Morazán. Y para Nicaragua están ubicados en la región autónoma de la costa Caribe, al norte, en los departamentos de Nueva Segovia, Matagalpa, Chontales, León y Chinandega, que prácticamente estos departamentos han sido los distritos mineros más antiguos que hay en el país.
Con respecto a la evolución en la cesión de los lotes mineros, decirles que en Guatemala hubo una tendencia decreciente del 2010 al 2016 en las licencias de reconocimiento y exploración. No así en las de explotación, que se mantuvieron bastante constantes. Al 2017 se registraba un total de 55 concesiones que abarcaban una superficie de alrededor de 4.000 kilómetros cuadrados, equivalente al 3.8% del territorio nacional. Y en el caso de Nicaragua, del 2006 al 2013 sí ocurre un vertiginoso crecimiento que fluctuó de 83 a 174 concesiones. La mayoría de estas vigentes se encuentran agrupadas en una categoría de inactivas. Sin embargo, este es un término bastante inexistente en la legislación nacional y no se brinda mayor detalle de información ni certeza sobre las implicaciones contenidas en esa categoría. Ya en 2017 se contabilizaron alrededor de 166 concesiones que representaban alrededor de un 8% del territorio nacional. Y aquí un poco porque también se otorgaron alrededor de 110 reservas mineras que constituyen alrededor de 15.000 kilómetros. Representaba alrededor de un 11.51% de la superficie del país, sumando con las que ya están otorgadas, que es el 8%, alrededor del 20 y pico por ciento de todo el territorio nacional está concesionado para el caso de Nicaragua. En el caso de Honduras, contabilizamos a enero del 2017, solo pudimos obtener datos del 2017, ya existían 172 concesiones, con extensión de 7.000 kilómetros cuadrados y equivalían a un 6.47%. Aquí descubrimos de que el instituto encargado de los trámites de lotes mineros pues hizo una depuración de solicitudes metálicas y no metálicas, y muchas veces encontramos en otros estudios de organizaciones que las cantidades superan en los países, pero con la depuración que hizo el instituto logramos identificar nosotros únicamente las concesiones mineras metálicas. En el caso de El Salvador, las que estaban lotes mineros existían desde el 2006, eran 31 concesiones destinadas para la exploración, estaban inactivas y ahí tenían una extensión de 1.000 kilómetros cuadrados y esto representaba un 5.17% de la superficie total. En la actualidad, lo que el Estado está encargado es de llevar al cierre de estas licencias de exploración, ya con esta nueva ley de prohibición de la minería metálica. Pasando un poco al contexto socioeconómico, aquí señalarles que los principales países de donde provienen las inversiones o el origen de las inversiones mineras en estos países de Centroamérica representan a Canadá, Estados Unidos y algunos de la Unión Europea como Italia, Bélgica, y también tenemos a Colombia del sur. Hay bastantes proyectos mineros que tienen algunas empresas de Colombia, sobre todo en Nicaragua. Aquí decirles de que las corporaciones mineras, pues evidentemente realizan transacción de ventas o cesiones de sus licencias y muchas veces modifican la razón social y generan que a veces es difícil seguirle la pista en el sentido de conocer quiénes realmente están teniendo estos lotes mineros. En cuanto al flujo de inversiones, aquí señalarles que Guatemala y Nicaragua obtuvieron los mayores valores. Esto lo hicimos en un periodo de análisis del 2006 al 2016. Las leyes de promoción de la inversión extranjera en los países facilitan un conjunto de incentivos a estas transnacionales que tienen que ver con la libre transferencia y la repartición de utilidades, al igual que acuerdos para que no se le aplique la doble tributación y se le indemnice en casos de expropiación. Por ejemplo, las empresas también ya han utilizado mecanismos de solución de controversias comerciales a través de los tratados suscritos y han llevado demandas millonarias a los estados. Por ejemplo, se mencionan los casos de Pacific Rim en El Salvador, que culminó en 2016 con éxito, porque al final el estado
ganó la demanda. Y el más reciente está ocurriendo en Guatemala con un proyecto que fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad en el 2016, y la empresa que está a cargo pues está demandando al país por 300 millones de dólares. En cuanto a producción minera, igualmente Guatemala llegó a ser el mayor productor de oro del 2006 al 2011. Podemos observar ahí que pasó de 162.000 a 382.000 onzas troy, y Nicaragua también le superó, pero ya del 2012 al 2013, cuando pasó de 224.000 a 276.000 onzas de oro. Igualmente en plata, los países que mayormente han producido son Guatemala y Honduras. En cuanto a la contribución del Producto Interno Bruto del sector de minería y canteras, señalarles que este es poco significativo, no superó el 2% en ninguno de los países de Centroamérica. Se logra ahí identificar o desmitificar un poco el mito de que la minería en la región es motor de crecimiento económico y desarrollo. Pueden observar ahí los porcentajes que tienen, y hicimos una comparación en relación a otro sector que es el más fuerte en términos de producción y exportaciones, como es la agricultura y la ganadería, que supera también en contribución en relación al sector de minas y canteras. En cuanto al volumen de las exportaciones, podemos decir de que en el decenio 2006-2016, siempre Guatemala y Honduras reportaron las mayores cantidades de toneladas exportadas. Por ejemplo, Guatemala pasó de 2012 al 2014 con 118.000 a 1 millón de toneladas. Honduras del 2010 al 2013 exportó alrededor de 278.000 a 1.780.000 toneladas. Y aquí, cuando hablamos de exportaciones mineras metálicas, no solo nos referimos a oro y plata. Encontramos dentro de las estadísticas del Sistema de Integración Económica otros minerales que también están siendo exportados y que posiblemente las poblaciones desconocen de esta información. Por ejemplo, se habla de metales preciosos, se habla de zinc, de plata, ¿qué decirle? Níquel. Entonces, ahí hay una cantidad de minerales adicionales que encontramos que están siendo exportados en la región. Podemos ver ahí que en relación al valor de las exportaciones mineras metálicas, también Nicaragua y Honduras reportan los montos exportados más altos. Nicaragua pasó del 2006 al 2010 de 59 millones a 227 millones en estos minerales. Honduras del 2009 al 2011 pasó de 128 a 245 millones de dólares en exportación. En el caso de El Salvador, pues ocupa el nivel más bajo. Nos sorprendió encontrar cifras ahí porque está en proceso de cierre las minas, pero todavía reportan cantidades de exportaciones de estos minerales. Y vimos, por ejemplo, que del 2011 al 2016 pasó de 500.000 a 50.000 exportaciones de oro, zinc y plata. En general, estos países, por ejemplo, Guatemala, Honduras, son los que más exportan a diversos socios. Se estiman, por ejemplo, 42 países socios a los que llegan estas exportaciones, y en el caso, por ejemplo, de Honduras, a 13 países socios, con la mayor variedad de minerales que son vendidos al exterior. En tanto que Nicaragua exporta a 13 países socios, y El Salvador factura menos minerales, está registrado alrededor de 6 países socios que de ventas totales de estos recursos minerales.
Hablando un poco sobre la participación de las exportaciones metálicas en relación a las ventas totales, en todo el decenio se contabilizó en promedio regional menor del 5% de participación. El país con el promedio más alto, el más alto porcentaje lo tiene Nicaragua con un 12%, seguido de Honduras con un 5% y Guatemala con el 0.4% y El Salvador con un 0.04%. Esto es de las participaciones que tiene el sector minero en relación al total de exportaciones o de participación del resto de rubros que exporta la región a otros países. Aquí lo que denotamos es que en efecto los volúmenes de producción y exportación de los minerales pues reflejan que la agenda comercial de los gobiernos de la región está claramente evidenciado que se está adoptando progresivamente un modelo económico extractivista. Con relación a la generación de empleo, señalarles que en total los 4 países suman alrededor de 16.000 empleos y un promedio en la región de 4.000 empleos generados. Aquí la contribución que hace el sector minero en relación al total de empleos generados es mínima, porque no supera el 1%. El país que más crea ocupaciones es Nicaragua, con apenas el 0.59%, seguido de Guatemala con 0.37%, Honduras con 0.25% y El Salvador con 0.09%. Cuando hacemos una comparación en relación al sector de la agricultura y la ganadería, vemos que los empleos generados en este sector oscilan en 12% para Guatemala, Nicaragua el 8%, El Salvador con el 1%, y aquí se constata pues, que la generación de empleo del sector minero ha sido irrelevante, pues, con mínima incidencia pues, para las economías centroamericanas. En cuanto al salario, vemos por ejemplo aquí que la tasa de crecimiento para el caso de Honduras fue de 13% del salario promedio, Nicaragua de un 10%. Guatemala aumentó un poco, el aumento resultó de un 6% y El Salvador con un 3% de crecimiento. Igualmente cuando lo comparamos con el sector agropecuario, pues es notable que las tasas de crecimiento promedio en estos salarios se mantienen casi similares. Vemos a Guatemala con 7%, Honduras con un 12%, El Salvador que creció a un menor ritmo, con un 3%, y en cambio para Nicaragua pues se refleja un ritmo equivalente al 13%. Con respecto al régimen fiscal, señalarles que el sistema tributario minero tiene pocos instrumentos fiscales, mínimas obligaciones y múltiples beneficios para los titulares de derechos mineros. Los principales ingresos tributarios que se contemplan en las legislaciones mineras son las regalías, que oscilan entre el 1 y el 3%, y el derecho de vigencia o superficie, que lo establecen sobre la base de los tipos de licencia. Están exentos en algunos países de la región del impuesto al valor agregado y de los derechos arancelarios de importación de maquinarias y equipos, al igual que el impuesto selectivo de consumo. Además gozan de otros beneficios que lo estipulan dentro de leyes particulares. Aquí es que un análisis que hizo el Centro de Estudios de Guatemala señaló aportes tributarios directos al sector minero en términos del Producto Interno Bruto, y los resultados indican que son relativamente bajos. Guatemala, la contribución del 2009 al 2015 fue apenas un 0.15%, El Salvador apenas llegó a un 0.03% entre 2010 y 2015, y Honduras el 0.21% en el 2015. Es notorio de que existe poco acceso a información sobre transparencia fiscal de las industrias extractivas, y entonces los análisis en los periodos varían. Cuando se revisan las estadísticas es difícil encontrar información, acceder a datos que puedan ayudar a mejorar este tipo de análisis. Guatemala y Nicaragua han buscado formas nuevas para captar más ingresos. Por ejemplo, Guatemala ha hecho
propuestas, iniciativas de ley vinculadas con incrementar las regalías, pero no han tenido efecto a la fecha. Y en el caso de Nicaragua, ya mencionado al inicio, creó una empresa pública para poder captar a través de invertir en este sector. En toda Centroamérica se ha criticado pues, el tratamiento excepcional que goza este sector y existe pues, una limitada capacidad de recaudación tributaria. Tememos de que con los pasivos ambientales que quedan se terminen destinando recursos públicos destinados a contrarrestar estos efectos que quedan en el ambiente y en la salud pública. Como ya había dicho, pues hay poco acceso a información y al ejercicio de transparencia fiscal en este sector. Y cuando hacemos el análisis vinculado con la minería artesanal y la pequeña minería, señalarles de que está establecida en algunos países de la región, pero que ha sido bastante marginada y relegada. Por ejemplo, Honduras y Nicaragua contempla dentro de la legislación minera disposiciones jurídicas sobre procedimientos de solicitudes de permisos de operación. El Salvador permite en la actualidad o temporalmente la actividad de minería artesanal para subsistencia. Sin embargo, en la ley de prohibición de minería está contemplado de que este sector tiene que llevar a cabo una reconversión hacia otras actividades productivas. Nicaragua ha estado en discusión de la elaboración e implementación de una ley especial de este sector, de la pequeña minería y la minería artesanal. En relación al sistema de evaluación ambiental de los proyectos mineros en Centroamérica, indicarles que según las leyes mineras, por ejemplo, Guatemala mandata un estudio de mitigación para las licencias de reconocimiento o de exploración. El Salvador no establece ningún estudio para la etapa de exploración. Honduras tampoco lo establece para su etapa de prospección, y en el caso de la exploración mandata un manual de buenas prácticas ambientales. Y Nicaragua, al establecer la concesión única, se contempla de que para las 3 fases se debe desarrollar el estudio de impacto ambiental y luego otorgársele el permiso ambiental. En el proceso de modernización y armonización del sistema de evaluación ambiental que se desarrolló en Centroamérica y que fue impulsado por la Comisión Centroamericana de Derechos Humanos, encontramos, por ejemplo, de que Guatemala, Honduras y Nicaragua ya logran contar con un listado de categorías de impactos ambientales clasificados en actividades específicas y por categoría ambiental, considerados como dentro de los altos y moderados impactos ambientales. Aunque Honduras, por ejemplo, Honduras, ok. ¿Se te cortó algo, Natalia, Angélica, o estás bien? Sí, sí. Bueno, perfecto. Te perdí por un segundo. Dale. Sí, es la gripe. Disculpa porque tengo un poco de gripe, estaba estornudando. Lo siento. Bien, entonces decía de que Guatemala, Honduras y Nicaragua cuentan con un listado de categorías de impactos ambientales, pero a nivel de la región eso no está armonizado. Cada país maneja su propia categoría. El Salvador no tenía hasta el 2017 categorización ambiental de sus proyectos, y aquí Nicaragua recién actualizó su sistema de evaluación ambiental, flexibilizando los requisitos, porque esta nueva actualización sugirió unos trámites más ágiles y rápidos para que las empresas pudieran obtener sus permisos ambientales. Entonces ha dejado un vacío en el trámite de permisos ambientales. La solicitud de los estudios de impacto ambiental y los permisos ambientales, si se fijan en las leyes ambientales y en los sistemas de evaluación, difiere de lo que establecen las leyes mineras en algunos países, porque por ejemplo Guatemala en exploración señala la elaboración de diagnósticos ambientales como instrumentos correctivos, y en el caso de Nicaragua aparece la fase de prospección que
que no está muy mencionada en la ley minera, y mandata una valoración ambiental. Entonces hay incongruencia entre lo que establecen las leyes mineras y lo que está especificado en los decretos particulares de los sistemas de evaluación ambiental en relación a las categorías ambientales, los tipos de impacto ambientales y los requisitos que se le tienen que pedir a solicitar a estas empresas mineras para que operen en los países. Bien, con respecto al tema de la rehabilitación y cierre de minas, este tema también es bastante preocupante porque no existe regulación minera a nivel regional acerca de estos procesos, aunque hay estándares voluntarios que aplican las empresas. Sin embargo, tampoco existe acceso a información vinculada con lo que están desarrollando las empresas en los proyectos que están instalados hasta la fecha. Sabemos, por ejemplo, que Guatemala ya está pasando por procesos de cierre de minas, igualmente Nicaragua. En el caso de El Salvador, igual con una mina que ya data de muchos años. Entonces, en síntesis, dentro de las legislaciones mineras, lo que logramos encontrar es que, por ejemplo, Honduras establece garantías previo a la autorización y ha mandatado la emisión de un reglamento especial de cierre. Guatemala no instituye obligaciones a los titulares ni responsabilidades institucionales. Y en el caso de Nicaragua, solo lo señala en un artículo que está relacionado con el pago por daños a la propiedad del suelo. En Guatemala, los estudios de impacto ambiental apenas contemplan el concepto de planes de cierre. Como decía, El Salvador está en proceso de desarrollar cierres con esa mina antigua que se llama San Sebastián, pero igual lo establecía en sus leyes que el proceso se tenía que desarrollar en el plan de gestión ambiental del estudio de impacto de la empresa. Y igualmente en Nicaragua pues se enlista como parte del plan de gestión ambiental. Entonces encontramos ahí serias debilidades en cuanto a regulación vinculadas con la rehabilitación y cierre de minas, y este es un aspecto bastante importante dentro de todo el proceso de desarrollo de los proyectos mineros, porque es ahí donde es notorio realmente cuántos impactos están dejando a los estados y a las poblaciones estos proyectos mineros. Hablando un poco de afectaciones ambientales, aquí vamos a enfocarnos, como había dicho al inicio, en áreas protegidas, en uso de suelo, recursos hídricos y pueblos indígenas. Señalarles, por ejemplo, que en áreas protegidas preocupa que el auge extractivista se esté expandiendo hacia ecosistemas sensibles. Ya es notorio dentro de los mapas mineros de que se ejerce una mayor presión sobre las áreas protegidas porque se les está otorgando licencias y reservas mineras muy cercanas a las zonas núcleos de amortiguamiento de estas áreas. Muchas de estas áreas están establecidas, pero no cuentan con esos planes de manejo ambiental, entonces se les está permitiendo poder a estas empresas acceder a áreas dentro de las mismas. Por ejemplo, encontramos dentro de los registros 17 de que Honduras amenaza, por ejemplo, con afectar sus áreas protegidas en alrededor de un 38% y en el caso de Nicaragua un 35%. Contabilizando los 4 países, están amenazadas alrededor de 47 áreas protegidas, 9 para Guatemala, 3 para El Salvador, 15 para Honduras y 20 para Nicaragua. En cuanto a afectaciones al uso de suelo, aquí se constata que la expansión de las áreas mineras se ha dado hacia zonas de vocación forestal y de conservación, como las áreas protegidas, y también otros usos actuales vinculados con cultivos. Se contabilizó al 2017 alrededor de 27.000 hectáreas concesionadas, en Guatemala 1.280 hectáreas, en El Salvador 980, Honduras 2.000 hectáreas y Nicaragua 22.000
700 hectáreas que están siendo afectadas por cambios de uso de suelo. Con respecto a los recursos hídricos, es conocido pues que la minería irrumpe en el ciclo hidrológico y ya se ven más los efectos de los proyectos mineros en las poblaciones, donde se agrava pues la escasez del vital líquido en las comunidades aledañas y aguas abajo, sobre todo en las zonas de explotación. Hemos contabilizado el 2017 que los proyectos que están instalados están afectando alrededor de 153 recursos hídricos superficiales. Contabilizamos en Guatemala 31, El Salvador 14, Honduras y Nicaragua son los que más tienen recursos hídricos afectados, con 46 y 62. Y aquí también conviene señalar de que en las leyes mineras, pues Nicaragua y Honduras establecen derechos a los concesionarios para el uso irrestricto y el aprovechamiento de los recursos hídricos que estén circundantes dentro de sus proyectos mineros. Evidentemente, pues se ha observado que la región se están generando conflictos que vulneran el derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento para la población, y muchas veces los concesionarios llegan hasta controlar estos recursos hídricos y las poblaciones no pueden acceder a ellos. Encontramos también varios estudios desarrollados por organizaciones vinculadas con la calidad de la fuente hídrica. Aquí persisten problemas con la formación de drenajes ácidos, como es el caso de El Salvador con la mina San Sebastián, cuyos efectos han perdurado pues, aún después del cierre de operaciones de la mina. Y estos estudios de las organizaciones han evidenciado la presencia de diferentes contaminantes y por ende afectaciones a la salud, como es el caso de Valle de Siria en Honduras, que ha sido muy emblemático en relación a evidenciar que las poblaciones, pues, producto de las aguas contaminadas, pues, su salud, pues, se vio mermada. Aquí, estos estudios nos parece relevante mencionarlos porque realmente que el acceso a la información ambiental, información pública ambiental vinculada con cómo se llevan los sistemas de monitoreo de calidad de las aguas por parte de estos proyectos mineros es insuficiente, no se logra acceder. Entonces se invierten recursos a través de las organizaciones y son recursos costosos que logran pues, evidenciar la presencia pues, de contaminantes que se detectan en las fuentes hídricas superficiales y otras veces subterráneas. Con respecto a las afectaciones a los pueblos indígenas, aquí señalarles que Centroamérica es una región en la que habitan más de 70 pueblos indígenas de muchas etnias, y que casi el 40% de la superficie de las áreas protegidas pues está traslapada con tierras indígenas. Son los considerados los guardianes de los recursos que están en estos territorios. Y se ha evidenciado conflictos sociales, pues, porque se han cedido derechos de concesiones sin realizar las consultas de estos proyectos mineros que afectan a sus territorios, pues, y evidentemente están vulnerando sus derechos individuales y colectivos. Y no sé, muchas veces se ha hecho caso omiso del convenio 169 que deja explícito que tienen derecho pues, a la consulta libre, previa e informada. Entonces se estimaron alrededor de 23 pueblos indígenas que han sido perjudicados por la minería en toda la región. En Guatemala encontramos alrededor de 10, es el país que más etnias tiene en pueblos indígenas, seguido de El Salvador con 3, Honduras con 5 y Nicaragua con 5. Y con eso concluiría la presentación. Quedo atentas entonces a sus preguntas para ampliar un poco más sobre los resultados del estudio. Súper, Angélica, mil gracias. De verdad, creo que es una de las presentaciones más completas y densas que hemos tenido
Es muchísima información para tan poquito tiempo y recuerden que la presentación queda, entonces la vamos a subir en las páginas de las organizaciones, me imagino, y de AIDA, para que ustedes la consulten en cualquier momento. Tiene muchos datos, obviamente estos datos también están en el informe, entonces pues recomendadísimo que empiecen a consultar este tipo de fuentes. Pues ya para el tema de las preguntas, entonces podemos empezar. Eh, no sé, Angélica, si quieres poner la cámara o Pedro o algo así, o si prefieren así nomás, empezamos con la sesión de preguntas. Entonces, una primera pregunta que nos hacen es si la región, me imagino que refiriéndose a CA4, ¿cómo está el tema de capacidad instalada, de capacidad técnica, en términos de las organizaciones que los apoyan a ustedes o de sus organizaciones mismas? ¿Cuáles son los requerimientos que ustedes tienen para hacer mejor su trabajo? Primero que nada, gracias Angélica. Igual creo que Angélica ha sido un soporte para nuestra organización muy fuerte, ya que la experiencia y la forma en que ella logró condensar toda esta información nos ha servido de mucho, ¿no? Y de ahí podemos retomar, de este diagnóstico podemos retomar varias líneas de trabajo que claramente están reflejadas en este estudio. Por ejemplo, el tema de la transparencia con respecto al sistema de concesión, el tema de las regalías que se le dan a las empresas y cómo los estados facilitan la inversión a través de beneficios que son bien específicos para estas empresas, pero que tienen un impacto ambiental y humano muy grande y que hasta la fecha todavía no hemos logrado descifrar el costo que esto va a tener. O sea, no lo hemos logrado descifrar en países que tienen vocación minera, por ejemplo, que tienen una reglamentación fuerte sobre la minería y que regulan las industrias, mucho menos en la región centroamericana, que es una región vulnerable ambientalmente, ¿no? Y bueno, la otra cosa que nos hemos dado cuenta, que tiene que ver con la pregunta que se han hecho, es que en realidad no hay capacidad instalada ni en los estados, ni en las instituciones del estado para poder regular esta industria, porque es una industria muy compleja, que tiene mucho historial de desarrollo técnico y historial de trabajar con los gobiernos y tratar de facilitar su operatividad con gobiernos que no tienen mucha experiencia y mucho menos en las comunidades. Esa capacidad en las organizaciones sociales es bien limitada. Generalmente dependemos de expertos de diferentes países que de alguna manera colaboran con nosotros de buena intención o como parte de su trabajo de investigación, pero dentro de las comunidades, dentro de las organizaciones sociales que estamos viendo, son pocas las organizaciones que están trabajando estos temas y es bien limitada la capacidad que se tiene, ¿no? Yo no sé cómo tu valoración, Angélica, con respecto a esto. Bueno, entonces sigamos. ¿Sí nos escuchas, Angélica? Sí. Ok. Sí, decía que no tenía el audio. Decía que en toda la región las legislaciones han llegado hasta el punto de que de que los gobiernos han llegado a establecer legislaciones hasta antiterroristas para los defensores ambientales. Y eso también está limitando un poco el trabajo que desarrollan las poblaciones afectadas y las comunidades, porque se han evidenciado casos y recientemente, por ejemplo, en Honduras con Tocoa están criminalizando y judicializando a líderes ambientales por defender su derecho de que no quieren proyectos mineros en sus territorios. Guatemala, hemos notado de que también han estado asesinando a líderes ambientales. Entonces, el aparato estatal igual está siendo tan represivo y generando este tipo de legislaciones para minimizar el trabajo de las poblaciones y comunidades afectadas por proyectos mineros. Cierto, completamente cierto.
Tenemos una percepción muy similar desde ahí, desde el trabajo regional, y es una situación preocupante, es una situación triste y que parece estarse agravando en los últimos años. Sí. Em, bueno, nos pregunta Alejandro, hace una observación de pronto para que comentes un poco, Angélica y Pedro. Llama la atención que las tres leyes fueron aprobadas en el 2001: El Salvador, Guatemala, Nicaragua. ¿Puede estar involucrada alguna influencia privada en la región para la aprobación simultánea? ¿Qué creen? Mm, Yo creo que estos procesos tienen que ver con la situación geopolítica de la región, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en la década de los 80 Centroamérica fue el escenario de una confrontación geopolítica, uh, de un escenario de la Guerra Fría, donde los Estados Unidos tenían una influencia militar en la región tratando de parar la influencia de la Unión Soviética, por otro lado, ¿no? Entonces, en todos los 80, la zona de Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador fue un escenario de confrontación. Y antes de esa guerra, la industria minera existía, pero existía de manera incipiente. No había, hay proyectos mineros que están desde el principio del siglo, pero son bien mínimos. No existía una industria minera como existe en países de Sudamérica o Canadá, por ejemplo, ¿no? Pero porque el espacio donde existía la industria minera fue un espacio de confrontación en la mayoría de lugares. La mayoría de empresas mineras abandonaron la región. Luego, al principio de los 90, comenzó un proceso de negociación, de acuerdos de paz, pacificación en la zona y una apertura comercial a diferentes sectores comerciales, ¿no? Y dentro de eso está la minería, ¿no? Ya para ese entonces la minería estaba en otros países, estaba gozando de un auge, y el sector minero, no solo el sector minero, pero todo el sector de recursos de las industrias extractivas se aperturó para la apertura comercial que vino con las reformas estructurales de los estados. Perfecto, buena perspectiva. Listo. Si quieren, seguimos entonces. Nos preguntan cuál es la situación de los proyectos mineros en las costas o en el mar de Centroamérica. Es decir, ¿existen proyectos o concesiones mineras costeras o submarinas? Nos pregunta Gerardo. Eh, no sé quién quiera responder esta. En mm, El Salvador sabemos que ha habido alguna exploración en el momento en que hubo las concesiones mineras. A partir del 2001, 2002, también hubo una idea de hacer exploraciones, pero debido a la lucha contra la minería y la eventual prohibición de la minería, eso se dejó. Pero no sé si Angélica tiene información de otras regiones en Centroamérica. no, no, pero sí cabe resaltar aquí que sí un peligro latente son las minerías transfronterizas, o sea, las que están entre El Salvador y Guatemala, Honduras y Nicaragua, que son proyectos mineros que se desarrollan en un país y que terminan perjudicando o afectando Claro. países terceros. Y con respecto a eso, me llama la atención que lo señales. Hay algunas provisiones legales, regulaciones con respecto a las cuencas hídricas que comparten los países en Centroamérica, No, en términos de impactos. no. Ok, No tenemos ningún acuerdo a nivel regional, pero desde El Salvador y bueno, sé que hay algunas formaciones de alianzas regionales que igual nosotros apoyamos. Están proponiendo lo que sea un estrado perdón, un acuerdo Regional. de cuencas donde los estados lleguen a un acuerdo de no de proteger áreas que potencialmente podrían generar contaminación a través de la frontera. ujú. Ah, ok, perfecto. Bueno, ese es un avance, es un primer paso. Nos pregunta Nancy si existe o si ustedes tienen conocimiento de algún análisis diferenciado entre hombres y mujeres en relación a la explotación minera en Centroamérica. Me imagino que Nancy se refiere al tema de impactos Bueno, diferenciales probablemente y a la participación también diferencial de hombres y mujeres en la industria y las afectaciones sociales. ¿Qué piensan? No sé si empezamos con Angélica. bien,
Conozco que en Nicaragua sí se están desarrollando actualmente algunos estudios vinculados con impactos diferenciados en las mujeres. Esto particularmente porque la mayoría de los recursos y entornos que se impactan repercute más en las mujeres, que son las que, por ejemplo, se encargan de recoger agua, de hacer las tareas domésticas en sus comunidades. Y entonces, en ese sentido, se ha querido impulsar trabajos vinculados con este tema de género. Pero en Nicaragua, Chévere. no sé si en el marco de la CAFREMIN, Pedro, con las organizaciones se han trabajado. No sabemos, o al menos no se ha reportado que haya algún estudio específico que determine el impacto diferenciado. Pero definitivamente, como dice Angélica, sí existe un impacto diferenciado, pero que todavía no hemos llegado al punto de analizar este tema, ¿no? Perfecto. Entonces, dos temas súper interesantes, impactos transfronterizos e impactos diferenciados por género, para que nuestros asistentes los tengan en cuenta. Nos preguntan, tú hablabas de un proyecto que fue cancelado en Guatemala. Laura nos pregunta, ¿cuál fue ese proyecto, Angélica? Eh, el proyecto es la concesión Progreso, es una empresa que se llama, cambió de razón social, Casperi, creo yo. No sé si tenés. No, no. Bueno, en realidad Guatemala tiene varios proyectos cancelados, o no cancelados necesariamente, sino que han sido parados por la falta de consulta previa, libre e informada, ¿no? Entonces, una de las estrategias que están utilizando las comunidades para parar estos proyectos, principalmente donde hay pueblos indígenas, es demandar a la empresa por la falta de consulta bajo el acuerdo 169 de la OIT, ¿no? Y han tenido mucho éxito en eso, en relación a que la Corte Suprema ha cancelado o ha parado 3 proyectos por falta de consulta, ¿no? Uno es el proyecto Check, que es de una empresa que se llama OCHEC 1 y OCHEC 2, que son una hidroeléctrica. Está el proyecto, el SPOR, que es una mina de níquel en el departamento de Izabal. Y bueno, está el proyecto Derivada 1 y 2, que es la compañía KCA de los Estados Unidos, que ha parado el proyecto. Y está la mina San Rafael, que igual todos esos proyectos, por falta de cumplimiento por parte del Estado, la empresa KCA del proyecto Derivada 1 y 2, o la mina El Tambor, como le dicen, esta empresa ha demandado al Estado guatemalteco a través de las instancias internacionales, como el Centro Internacional de Arreglos para diferendos de inversiones, ¿no? Que es un brazo del Banco Mundial que se utiliza para litigar y mediar este tipo de conflictos, ¿no? Y es allí donde la empresa ha demandado al gobierno guatemalteco. Ok, Sí, perfecto. a ese me refería yo, el que se Era ese. suspendió. Ok, correcto. Sí, el del San Rafael creo que es el más conocido por toda la problemática. Pregunta Alejandro, si en El Salvador no hubo inversión por las empresas mineras y no registra producción, ¿por qué si se reporta exportación? En todo caso sería minería artesanal, que no creo que se registre en el dato de exportación. ¿Ustedes qué creen? Nosotros lo pusimos en los resultados de la investigación porque también nos pareció interesante de que Extraño. en los registros del sistema de integración económica estuvieran esos datos. Entonces Ajá. era como contradictorio pensar de que estaba, porque cuando hicimos el estudio todavía estaba en proceso la aprobación de la ley de prohibición de minería. Entonces, los datos estadísticos que retomamos contemplan una línea de base del 2006 al 2016. Entonces ya Ah, en ok. esa fecha, entonces a pesar de que los proyectos grandes de exploración no estaban desarrollando aprovechamiento de minerales, sí el sector de la minería artesanal estaba reportando seguramente datos de producción. Ok. ¿Y tú se lo atribuyes tal vez a la minería ilegal? Porque digamos aquí en Colombia también pasa que se termina registrando pues muchos kilogramos de oro, digamos, ante la unidad de impuestos y aduanas,
y realmente en minería legal eso no se ve reportado. Entonces, evidente, pues blanco es gallina lo pone, eh, y ya sabemos de dónde viene ese oro ilegal, ¿no? Sí, y en efecto también preocupa de que muchos de de los minerales que salen, y por eso también en el estudio publicamos otros minerales que son reportados en estas estadísticas que desconoce la población, porque lo único que reporta, por ejemplo, las instituciones públicas que son como los referentes, en este caso los ministerios de energía y minas, es oro y Ujú. plata. Esos son los únicos recursos minerales. Pero, por ejemplo, en el caso de Honduras y Guatemala, se habla de otros tipos de minerales que posiblemente se estén extrayendo y exportando de los que no se tengan ningún tipo de información. Entonces, tierras Y raras, que, por ejemplo, en Guatemala. y que ni Wow, siquiera el Estado sabe que eso está ocurriendo, porque la empresa puede tener una licencia de explotación de oro, pero a lo mejor estén sacando otros minerales que no se le ha reportado el Estado. Y por la misma falta de capacidad del Estado de determinar el tipo de explotación que está haciendo, entonces cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? claro. Eh, Y las concesiones no necesariamente son específicas para un solo metal. Entonces, Exacto. genera una incertidumbre ahí impresionante. Y pregunta también Alejandro, ¿cuál es la fuente de datos de la inversión por parte de empresas mineras? ¿Ustedes qué fuentes utilizaron para el tema de producción? Me imagino que se refiere a extracción. Y para el aporte al PIB en cada país, ¿cuáles son las fuentes? bueno, ahí tuvimos también una serie de problemas porque de todas las fuentes públicas los datos varían. Entonces, dentro de los resultados del estudio colocamos las fuentes como las fuentes públicas oficiales, pero Ujú. también en algún momento tuvimos que acceder a información que no necesariamente es una fuente oficial, porque en el caso, por ejemplo, de producción, lograr establecer una línea de base de 10 años para estos países, o sea, los datos Difícil. variaban, entonces era bien complicado. Pero en la investigación ahí señalamos un poco cuáles fueron esas deficiencias en el acceso a la información pública y las fuentes oficiales a las que logramos acceder. Lo otro es que también el estudio estaba enfocado únicamente en minería metálica, oro y plata. Ujú. Sin embargo, la estadística está, muchas veces te incluyen otros sectores, por ejemplo, para el caso de generación de empleo, no te disgregan la información en metálica y no metálica, te ponen sector Ah, minas y ujú. canteras. Entonces, la información que pudimos acceder fue a esa, entonces los resultados están relacionados con ese tipo de datos. Ah, Y perfecto. eso fue bastante complicado. Pero ya hicimos un reporte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Ah, súper. de esas deficiencias en términos no sé, Esa lo información. difícil, ¿verdad? Que es acceder a la información pública vinculada con el sector extractivo para poder generar análisis más certeros en este sentido. Porque, por ejemplo, hablamos de contribuciones del aporte al PIB, pero aglomeran un solo sector. Es como, por ejemplo, cuando hacemos la comparación de agropecuario, silvicultura, pesca, o sea, los indicadores económicos te lo insertan en un solo paquete. Claro, claro, entiendo la dificultad. Ah, bueno, y las fuentes obviamente están citadas en el informe, entonces cualquiera que quiera conocer un poco más, pues le recomendamos que se, que se dirija al informe, que está en línea y está en las páginas de ustedes, ¿cierto? Exacto, sí. Perfecto. Nos preguntan también en términos del tema de la transparencia si este catastro minero está disponible en las entidades, digamos, si se puede descargar el catastro minero de los países, saber a quién pertenece la concesión, cuándo fue otorgada, para qué tipo de material es, o si esta información geográfica no está disponible al público en los 4 países. Tenés que comprar la información. Muchas veces los ministerios competentes para percibir ingresos en sus instituciones venden la información, ya sea a través de los mapas oficiales o de los registros concesionarios que ellos están manejando. Ya, o sea que un ciudadano sin recursos no podría acceder a esa información. Puede acceder, pero son datos ya desfasados. O sea, al final después ellos publican informes y en los informes colocan los datos o lo que ellos contemplan, pero de manera general, pues.
Ah, ok. Pero si, igual las leyes de acceso a la información pública en los 4 países existen, pero cuando uno llega a las instituciones públicas te En la restringen la práctica. información. No es cualquier la información o te mandan a las páginas web. Te entiendo, te entiendo. Difícil eso. Y, bueno, sería ideal que alguna organización se pusiera en la tarea de brindar un poco más de transparencia y poner los datos a disposición del público, pues los más, por lo menos los más actualizados. Em, Me dicen, ¿cuál es la relación entre Estado, empresas mineras y militares? ¿Ustedes tocaron este tema en el informe? Pregunta Fernando, de estrategias, o no lo tocaron. La relación entre Estado, empresas mineras y militares, que es un estamento estatal. No, no lo aborda directamente el tema de tripartito, de Estado, empresas militares, pero, pero evidentemente cuando se registran los conflictos socioambientales o la cantidad de líderes que son criminalizados, Asesinato. judicializados y asesinados, los testimonios hablan por sí solos, pues los pobladores mencionan vínculos directos con el Estado y las empresas y los militares. Y hay Claro, casos específicos donde se puede determinar, que son como que determinan los patrones de cuál es el comportamiento con respecto al Estado y las empresas, ¿no? Por ejemplo, un caso que estamos trabajando actualmente es el caso de Huapinol en el departamento de Colón, Honduras, que es una comunidad que está siendo afectada por un proyecto de óxido de hierro. Para obtener la licencia, la empresa acudió a las autoridades del Estado porque la licencia está dentro de un área protegida. Y tuvieron que cambiar la ley y de repente, sin ningún debate ni nada, se cambia la ley y se le da la concesión a la empresa para que opere, y esta empresa comenzó a afectar el río en la construcción de los caminos, en la construcción del sitio minero, comenzó a afectar a la comunidad, que comenzó, una vez que se dieron cuenta que estaba este proceso del proyecto trabajando, comenzaron a organizar una oposición y a demandar una consulta por parte de la alcaldía, ¿no? Porque es posible en Honduras, a través de un cabildo abierto, a consultar a las comunidades si es que ellos están de acuerdo con el proyecto o no. Obviamente eso no ha ocurrido porque la empresa es propiedad de una de las familias más poderosas de Honduras, que es la familia Facusé. La empresa se llama Inversiones Los Pinares y bueno, la empresa está trabajando de la mano con el alcalde, ¿no? Entonces, los ciudadanos, al no recibir la consulta por parte de la alcaldía, decidieron tomar acciones de bloquear los caminos y de prevenir a que la empresa siguiera trabajando. Y dentro de 2 meses que tenían ese bloqueo, entró una fuerza Consejo. militar de 1.500 militares a ocupar la comunidad, y hasta la fecha los militares están protegiendo las instalaciones de la empresa, ¿no? O sea, que ahí tenías al Estado, tenías a la empresa y a los militares trabajando de manera conjunta. No solo eso, ha habido una campaña de intimidación y de desprestigio en contra de todas las organizaciones que han estado trabajando para prevenir que la apertura de este proyecto minero, hasta el punto de que las cortes locales primero demandaron a 32 líderes comunitarios por destrucción de propiedad, le levantaron una serie de cargos que no tenían nada que ver con la comunidad, pero es una forma de utilizar las instituciones legales para intimidar a la comunidad, ¿no? Cuando un grupo de estas personas se presentaron a la corte porque los habían requerido a través de un requerimiento legal en la corte para que les leyeran el cargo, les subieron el cargo a un cargo de asociación ilícita que está dentro de normado dentro de la ley antiterrorista. O sea que ya no solo son comunitarios que están siendo demandados por un cargo común, sino que ahora tienen cargos antiterroristas y así. Vos podés ver cómo las empresas trabajan bien cercano, bien de cerca con las autoridades, con el gobierno,
y las autoridades locales para implementar sus proyectos mineros a costa de la oposición de las poblaciones que no están interesadas en tener un proyecto así, ¿no? Sí. Terrible. Tal vez recalcar que igual en el estudio señalamos 4 casos específicos, emblemáticos, y hay uno de ellos, el de Guatemala, que menciona un poco también ese vínculo coludido entre los militares y las empresas, porque hay mención de violaciones a mujeres indígenas, y es un caso que también llegó a cortes internacionales. Creo que hay una referencia muy interesante en el estudio que pudiera ser señalado ahí. Sí, justamente ese mismo caso lo tratamos hace poco en Ecuador, cuando estuvimos hace poco en Ecuador y tratamos ese caso fue una violación colectiva, si no estoy mal. Em, sí, interesante. Interesante también el tema de las consultas, cómo se prohíbe que se le pregunte a la gente cuál quiere ser la vocación del territorio que habita. Carlos Diego nos pregunta, ¿se conoce cuál es el margen de ganancia para los países y cuál para las compañías? Me imagino que se refiere a esto que denominan government take, o sea, la proporción de ganancias que obtiene el país versus la proporción que obtiene la empresa. ¿Ustedes tienen algunos datos de en cuál de los 4 países es mejor o peor? No tengo acceso a esa información. No sé si Pedro. El estándar que había era del 2% de regalías, ¿no? Que era lo que la empresa le dejaba al Estado. Y parece que Guatemala le subió un poco, en Honduras parece que se mantiene, y en Nicaragua con el involucramiento del Estado un poco más en la industria creo que también ha subido, pero no te podría dar los números exactos. Pero desde que inició toda la región centroamericana tenía como un proceso estandarizado de concesión de minas, que fue, o sea, gracias a la buena asesoría del Banco Mundial y los países como Canadá y los Estados Unidos, que decidieron ser bien generosos con las empresas y los estados sacrificarse solo con el 2%, ese era el estándar. Pero poco a poco, debido a la oposición y debido a los impactos que la empresa está teniendo, está cambiando un poco, ¿no? Sí, Ok, pero es que perfecto. hay tan poco acceso a información vinculada con los ingresos fiscales para poder medir un poco el margen de ganancia. Sin Ujú. embargo, porque también encontramos que las municipalidades reciben a través de convenios propios entre la empresa y las alcaldías dinero. Entonces, toda la transparencia vinculada con los recursos que se generan o que se inyectan a los territorios, o sea, no se maneja. Y efectivamente, cuando querés hacer esos análisis, pues difícilmente puedes acceder a ese tipo de información. Pero sí, a nivel de las localidades, vos encontrás de que existen convenios o proyectitos en los que se donan o les entregan fondos para operar en los territorios y subsidiar actividades locales. Pues. Pero esa información al final queda ahí en los territorios y no se logra pues, hacer un análisis más exhaustivo en ese sentido. Interesante. Entonces ya vamos 3 temas: impactos transfronterizos, ingresos fiscales y transparencia tributaria, y el tema de impactos diferenciados por género. Muy, muy interesante. Hiram Joshua, desde Perú, nos hace una pregunta un poco en línea a lo que yo, como iniciábamos la sesión de preguntas, pero no sobre si hay asistencia técnica independiente, sino cómo está el tema institucional en las organizaciones que evalúan los estudios de impacto ambiental en cada país. Ustedes tienen referencia en estos 4 países, quiénes son los equipos que evalúan, qué profesiones tienen, cuál es la experiencia, etcétera. ¿Es suficiente técnicamente en términos de solidez las instituciones que hacen regulación ambiental en los 4 países? Eso ya dice mucho. Ok. Sí, es complicado porque te En puedo hablar de realidad, Nicaragua. dale, dale. Bueno, mira, en Nicaragua hemos notado de que un mismo consultor para la diversidad de proyectos mineros de explotación que se han aprobado.
Entonces Ujú. ese consultor coludido con un equipo es el que hace los mismos estudios. Entonces, Uf, cuando las organizaciones, o particularmente cuando yo trabajé en una organización y hacíamos revisión de los estudios de impacto ambiental, encontrábamos serias deficiencias porque era un copie y pegue de información muy vieja, o sea, ni siquiera actualizada a la localidad. Entonces, ese mismo consultor es como el referente en el país de que es el que hace los estudios de impacto ambiental de las empresas XY y que es como el benefactor de estas empresas para desarrollar esos estudios de impacto ambiental. Ahora, como el gobierno ha estado muy interesado en promover al sector, o sea, ha llegado a un nivel de flexibilizar las legislaciones en ese sentido. Yo mencioné de que, por ejemplo, el sistema de evaluación ambiental de Nicaragua llegó a ser reformado para darle pase a que tuviera menos tiempo la empresa de poder acceder a ese permiso ambiental. Entonces, los trámites vinculados con todo ese proceso de presentación del estudio, de que sea consultado, de que tenga a conocer los pros y los contras, o sea, se reduce y al final, o sea, tiene más bien como la venia de que ya se va a aprobar el proyecto. Entonces, Nicaragua particularmente es un caso bastante interesante en relación a esas debilidades institucionales y las flexibilizaciones en las regulaciones ambientales que han ocurrido en estos últimos años para permitir la aprobación de proyectos mineros. claro. Es algo que se repite a través de la región, en la cual los oficiales por parte de los ministerios que se supone deben de estar revisando y midiendo esta información con respecto a los estudios de impacto ambiental, en realidad solo son personas que lo ponen ahí para darle un sello al permiso, ¿no? Y son las empresas las que generan estos estudios de impacto, y el trabajo de ellos no es necesariamente darle el visto bueno, sino que decir sí, está bien, ¿no? Había un caso bien interesante en Guatemala que igual estamos trabajando con respecto a la mina Cerro Blanco, que es una mina que va a tener impactos transfronterizos cuando si se llega a desarrollar, que está a 10 Ujú. kilómetros de El Salvador, pero debido a la posición geográfica del país, la mayoría de los impactos ambientales van a venir a dar al río Lempa, que es el principal río del país. Resulta que Sí, esta mina tiene como quizás casi como unos 15, más de 15 años de estar queriendo obtener permisos ambientales. Es una zona geográfica un poco complicado porque se ocurre en aguas termales y bueno, en el 2006, 2007 que ellos presentaron el primer estudio de impacto ambiental, había un equipo técnico en el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala que le negó el estudio, precisamente porque por la delicadez del territorio, pero también por la falta de eficiencia o por el mal estudio que habían presentado, ¿no? Entonces el equipo le negó el permiso. Luego resulta que la empresa local que es, que es la subsidiaria, en ese tiempo era Goldcorp, la empresa multinacional, pero la subsidiaria local, la dueña de esa empresa era una ex vicepresidenta del país que tenía sus conexiones políticas, y para que le aprobaran el permiso, en vez de rehacer el estudio de impacto ambiental, hizo que despidieran a todo el equipo técnico que tenía el Ministerio del Medio Ambiente y que pusieran un nuevo equipo para que este equipo le aprobara el proyecto, ¿no? Entonces vinieron las organizaciones sociales. En Guatemala trabajamos con Madre Selva, que es una organización muy efectiva en algunos casos. Ellos se contactaron con una vulcanóloga salvadoreña que estudia en los Estados Unidos, Dina Larios, y Rob Robinson, que también es un geólogo experto. Ellos le hicieron un análisis al estudio y determinaron que ese estudio no tenía ninguna validez científica porque no habían tomado en cuenta un montón de factores como el uso del agua, el hecho de que existían aguas termales en la zona, había varias cosas, ¿no? Pero a pesar de todo, o sea, a pesar de esa crítica que se le hizo al estudio, el permiso todavía está, ¿no? Entonces, precisamente porque estas instituciones no están para fiscalizar a las empresas, ni para no tienen la capacidad técnica para hacerlo, sino que ellos están ahí para facilitar su operatividad en los territorios, ¿no? Independientemente de qué impacto ambiental a corto o largo plazo estos van a generar. la percepción que tenemos muchos en nuestros países. Finalmente, ya para ir cerrando, siendo las 12 del día,
Ya llevamos una horita y media de webinar. Les hago una pregunta de Daniel Páez, desde Colombia, que es una pregunta que siempre nos hacen y es un poco difícil de responder, pero en el concepto personal de ustedes, para cada uno de ustedes, ¿existe la minería sostenible? ¿Y cómo se disminuyen los pasivos ambientales por la minería de metales, si es que se puede hacer? ¿Eres Angélica? Particularmente considero de que no existe minería sostenible. Y si me enfoco específicamente en Nicaragua, ya en Nicaragua lleva más de un siglo de explotación. Entonces, las regulaciones ambientales que existen, más la práctica que ha habido por parte de las empresas mineras, este, dejan claro de que la sostenibilidad en la minería no existe. Ujú. Y lo que más me preocupa en ese sentido es que los pasivos ambientales están y poco se está estudiando sobre eso. Y aún más porque las legislaciones tampoco lo establecen. Si revisamos la región, como mencioné, está mencionado en el estudio, no existe una regulación clara y efectiva vinculada con los planes de cierre ni la rehabilitación de las minas. Y hay muchas minas que han sido explotadas en los países que difícilmente la rehabilitación llegue a realizarse al 100%. Y preocupa también de que son los estados los que posiblemente terminen asumiendo recursos públicos para poder resarcir daños en ese sentido en los países. Porque no hay garantías en la región y los montos en otros países como Canadá son altísimos en comparación a lo que está planteado en la región. De acuerdo. ¿Qué opinas, Igual, Pedro? nosotros cuando estábamos aquí con la lucha contra la minería, las empresas mineras venían y decían, no, no se preocupen, que esta mina no va, esta minería es verde, usaban el concepto de minería verde como para decir minería sostenible, que no iba a dejar impactos ambientales y todo eso. Y nosotros le preguntamos, bueno, denos un ejemplo alrededor Ujú. del mundo donde existe la minería sostenible, ¿no? Donde existe la minería que no deja impactos. Y no lograron, o sea, identificar un proyecto alrededor del mundo que use la práctica de minería verde. Entonces, para mí no existe. Lo que sí que la minería ocurre depende del ambiente y el contexto donde se abra un proyecto minero, así va a ser el impacto. No, no es lo mismo abrir una mina en un país como El Salvador, que es un país extremadamente pequeño, con una población extremadamente alta, que ya de por sí está sufriendo una crisis hídrica y de deforestación, los impactos van a ser increíbles comparado con una mina que se abra en el desierto de Atacama, de Chile, por ejemplo, ¿no? O sea, y vas a tener impactos, porque siempre hay impactos, pero a lo mejor van a ser un poco minimizados, ¿no? Pero a largo De acuerdo. plazo, el tema del impacto a largo plazo todavía no se ha determinado, ¿no? Y es algo que estuvimos hablando de alguna manera u otra contigo en algún momento, con Andrés, ¿no? Yo viví en Canadá por mucho tiempo y en Canadá es un país que tiene vocación minera y que se ha hecho su riqueza a través de la explotación de los recursos minerales del país. Y ahora es quizás una de las potencias más grandes con respecto a la minería. Pues resulta que en Canadá ahorita tienen un problema grande porque hay minas que cerraron legalmente, o sea, bajo estándares técnicos muy altos hace 50 años, pero todas las provisiones que se tomaron para cerrar una mina para evitar la contaminación ahora se están desgastando y les ha tocado cerrar otra vez esa mina. Y el promedio que tienen ellos, que han calculado para cerrar una de las, parece que tienen como más de 200 minas que ya las tienen que cerrar otra vez, ¿no? Y el Ujú. promedio que han calculado es 900 millones de dólares por mina, porque estamos hablando de minas inmensas en Canadá, ¿no? Que están en los desiertos de nieve de la parte norte del país, pero que debido al cambio climático, todo eso se está vulnerando y tiene que hacerlo otra vez. Es un gasto que le queda al Estado, pero no solo al Estado, sino que a las futuras generaciones de un país. Correcto, correcto, de acuerdo. Sí, una compañera de Mining Watch hablaba de más o menos 9.000 sitios mineros abandonados en Canadá y costos multimillonarios por año a los contribuyentes canadienses.
Entonces sí, totalmente de acuerdo y desde ahí a decir también que el término minería sostenible en sí mismo es un oxímoron, porque por más que uno quiera, estamos hablando de una actividad que agota recursos no renovables. Entonces, si algo no es renovable a escala de tiempo humana, pues es evidente que no es sostenible porque la afectación a los ecosistemas y a las comunidades excede los tiempos de recuperación de estos, que es un concepto también súper importante de sostenibilidad. Y cierro con una pregunta súper interesante de Yulia Sastavnetska. Ujú. Ella nos dice, ¿existió algún aumento de irregularidades en las políticas extractivas durante la crisis nicaragüense? Muy interesante la pregunta de Julia. Vamos a dejar a Eh, la compañera. de- Tengo entendido de que aún con la crisis, las operaciones mineras continuaron y existe un vínculo muy directo entre las fuerzas públicas y las empresas, que son protegidas para poder operar sin mayores complicaciones. Y el estado de sitio ha generado de que las comunidades y los pobladores no puedan ejercer su derecho a defenderse en ese sentido. Recientemente se está trabajando un caso de una expropiación de familias en un proyecto conocido como Tajuantena, en el municipio de Santo Domingo, del departamento de Chontales. Ujú. Y en ese sentido, las poblaciones, o sea, se les ha hecho difícil poder generar incidencia para poder detener ese proyecto. Y bien, hay poco acceso a medios de comunicación porque los únicos medios de comunicación locales que existen son contados con las manos y esa información no fluye. O sea, el gobierno tiene acceso a los medios oficialistas y se encargan de promover pues de que se está generando ese proyecto y todos los beneplácitos y los beneficios que este genera. Entonces queda reducida la labor de incidencia local que tienen las poblaciones y de la defensa de sus derechos en ese sentido. De acuerdo, Angélica, mil gracias. Entonces yo creo que si les parece, vamos cerrando con esa pregunta. Nos quedan muchas reflexiones del webinario. En lo personal me queda el tema de la ausencia de investigación. Necesitamos construir capacidad en cada uno de los países. Necesitamos organizaciones independientes constituidas por personas de los propios países que estén permanentemente vigilando este tipo de temas también no solo desde las políticas, no solo desde los excelentes trabajos como este informe, sino también desde lo técnico, que nos estén facilitando el flujo de información entre las instituciones y los ciudadanos, que es algo que hace muy bien este informe, pero también que nos estén dando argumentos técnicos de afectaciones ecológicas, de afectaciones geológicas en el geoecosistema que pueden implicar vulneraciones de derechos también para las comunidades que se surten de estos servicios ecosistémicos y de estos beneficios que nos provee el planeta. El tema de impactos transfronterizos creo que también es algo que hay que rescatar. Necesitamos más investigación en tema de impactos transfronterizos y necesitamos creo que generar actos, hechos políticos y hechos jurídicos que nos permitan blindar a los países de este tipo de impactos. El caso de Cerro Blanco es un caso crítico, por ejemplo. Más transparencia fiscal y tributaria, obviamente. Increíble que los propios ciudadanos de su país no sepan cómo entra el dinero y cómo se gasta el dinero en el Estado, ni sepan cuál es la relación que tiene la minería con todo este tema fiscal y tributario. Obviamente los impactos diferenciales de género, esto ya vemos que Angélica nos dice que existen algunos estudios en el camino, entonces vamos a estar poniéndole la lupa a esos estudios para entender cómo el extractivismo también tiene un impacto diferencial concentrado en las mujeres por el rol que todavía desempeñan y que han desempeñado históricamente en este tipo de sociedades. Y bueno, dejarlos yo creo que con esas reflexiones, no sé si Pedro, Angélica tengan algunas palabras finales ya para despedir el seminario. En la pestaña de preguntas pueden encontrar el vínculo
al informe en la página de ACAFREMIN, de la Asociación Centroamericana frente a la Minería. Y nada, entonces los dejo con ustedes para las palabras finales. Compañera. Ah, bueno, solo agradecer la participación en el espacio y esperemos que puedan revisar el estudio. Creo que está bastante completo y contiene información muy interesante sobre cómo está el sector y las perspectivas a futuro de cómo se va a ir desarrollando, sobre todo porque en la revisión que hemos hecho, sobre todo la legislativa, hemos encontrado una serie de vacíos y de debilidades jurídicas que deberían de las organizaciones apostar para seguir impulsando procesos de incidencia vinculados con reformas o cómo contener un poco la extracción minera sin que genere tantos daños, ¿verdad? Porque puedo decir de que Nicaragua eh, preocupa, pero ya tiene años de existir la actividad minera, pero siempre hay organizaciones y poblaciones que están trabajando para que se detengan estos proyectos en algunos territorios que son sensibles para el país. Gracias, Angélica. Bueno, igual gracias a Andrés y a Ida por permitirnos esta oportunidad y obviamente gracias a todos los que han estado pendientes de esta presentación. Creo que igual, como lo mencionaba Andrés, tenemos un reto nosotros grande con respecto al monitoreo del impacto de la industria minera en la región. Como Andrés mencionaba, hay varias áreas de trabajo. Algunas nosotros ya le estamos dando seguimiento y estamos interesados en seguirle dando seguimiento con respecto al tema de cierre de minas, con respecto al impacto de la consulta libre, previa e informada. Estamos en noviembre, vamos a tener un encuentro con unas 25 organizaciones a nivel regional en El Salvador, donde vamos a hablar un poco sobre la criminalización y analizar un poco los casos que se están dando en este momento de criminalización a nivel local y cómo esto está afectando el nivel de incidencia que podemos hacer como organizaciones, porque estamos en un contexto un poco complicado, ¿no? Como decía al principio, un contexto donde hay un incremento de militarización en la zona, donde las medidas militares como los estados de sitio se están utilizando para avanzar proyectos extractivos y para parar la defensa del territorio por parte de la población y estamos en un momento donde existe una apertura en los 4 países para llamar mayor inversión extranjera, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es fortalecer la participación ciudadana, fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y al mismo tiempo participar en iniciativas que fortalezcan el Estado en sí, para que el Estado, que es el Estado de los ciudadanos, pueda regular a estas empresas, ¿no? Perfecto, Pedro. Mil gracias a ustedes por el trabajo, por aceptar participar en el espacio. Esperemos que podamos tener muchos más seminarios sobre América Central. Muy interesante el caso, por ejemplo, de la prohibición de la minería metálica en El Salvador. Yo creo que eso amerita un seminario solo para tratar ese tema, para conocer ese proceso. Y a todos ustedes, pues feliz fin de semana. Mil gracias por acompañarnos. Estén pendientes porque vienen por lo menos 2 seminarios más este año. Uno sobre una publicación que vamos a hacer en AIDA, que ya está casi por lanzarse, y otro que tiene que ver con responsabilidad en cadenas de suministro de metales para productos tecnológicos. Entonces, de aquí a diciembre vamos a tener una agenda un poquito ocupada, estén pendientes y mil gracias como siempre por participar. Al final van a tener una encuesta, les vamos a enviar una encuesta para que ustedes nos cuenten qué tal les pareció el seminario y para que nos propongan temas, colaboraciones, etcétera. Entonces, mil gracias a todos. Chao, Angélica. Chao, Pedro. Chao. Salvador y hasta Nicaragua.